Bien, seguimos en Agro y algo más, lo prometido, estamos en contacto con el ingeniero Gastón Favaro para hablar un poco de lo que tiene que ver el avance de la cosecha y cómo se viene preparando todo para la próxima campaña también, ¿por qué no? Gastón querido, ¿cómo te va? Perdón, no había To- forma que podamos encontrarnos. Bien, bien, fantástico. Me cambiaste de habitación y de micrófono. Tenía que buscar alternativas, che. Hay que buscar buena señal de wifi, dijo un amigo mío. Eh, Exactamente, exactamente. Bueno, ¿Cómo andamos? bien, ¿usted cómo anda? Le decía en el comienzo, en la introducción, que según las estimaciones de las entidades que lo hacen, justamente están más altas de lo esperado. Y en ese análisis también destacaban la irregularidad del rendimiento en distintos terrenos y además algo que me sorprendió, que vos me vas a instruir seguramente, que ese aumento de rendimiento también lo argumentaban con el aumento de la calidad de los granos. Explícamelo y decime si esto tiene alguna fuente concreta de los informes que leí yo. Sí, 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 es realmente así. Por ahí lo que hablábamos hace un par de semanas, donde estimábamos una cosa, para sorpresa, para mejor, digamos, encontramos esos rendimientos satisfactorios. Ujú. Y también lo que para destacar es de acuerdo a la zona donde vayamos, Claro. ¿viste? Si bien la irregularidad de la lluvia ya la sabemos, bueno, eso copió bastante los lotes que hoy se están estimando o se están cosechando con un poco más de lo estimado. Bien, Es cierto que la calidad de los lotes buenos son buenos, realmente son muy buenos, con potenciales, la verdad que satisfactorios, muy satisfactorios, por ¿en, lo que fue el año y diciembre y enero, ¿no? en qué porcentaje, si hay una estimación, puede variar el rendimiento en cuanto a la calidad de grano? ¿Cuánto puede ser más rendidor un grano bien desarrollado que un grano de poca calidad? No, bueno, tenemos hasta arriba de un 50% Epa, cuando tenemos calidad. Mirá, justamente lo engancho para comentarte con lo que está pasando con la helada tardía, con la helada que sufrimos, que en realidad las hojas más tardías o los maíces también afectados, obviamente que depende un poco el estadio principal en que estaba la soja y el grupo que se sembró en ese momento en diciembre. Por eso te digo que un 50%, en este caso en la helada, puede ser que tenga afectación en una soja que está en R5, digamos, en inicio de llenado de granos, de formación de granos, perdón. ujú. Tenemos alrededor de entre el 40 y 50% de daño. Y a medida que la soja más avanzada esté en su ciclo, menores van a ser los porcentajes de pérdida. Bien. Pero en una soja de primera tenemos una variación de un 20 o un 30% con calidad buena a calidad de granos chuzos y demás. Bien, ¿me equivoco si en la apreciación del escenario vuelvo a destacar lo que tiene que ver con el tratamiento de cultivo en el protagonismo del rendimiento como en aquel trigo cosechado en el 21, no en el 22, obviamente que fue muy bueno en nuestra zona núcleo, o también inclusive los cultivos de verano del año pasado, vuelve a tener un protagonismo de lujo lo que tiene que ver el tratamiento de cultivo y el trabajo que se realizó para obtener esos rindes que hoy son superiores a lo esperado, más allá que no son los óptimos? Sí, realmente el 100% de acuerdo que es así. Incluso hoy los productores más premiados son los que vinieron haciendo las cosas como lo hablábamos el año pasado, digamos, donde se trabajó con un cultivo de cobertura, con una rotación, con un balance de nutrición en el suelo adecuado. Ujú. Hoy son los que tienen los premios porque esa rotación, ese balance, ese análisis de suelo que siempre yo por ahí insisto mucho con los productores, son los que te dan hoy la permeabilidad en el suelo, la porosidad necesaria para mantener la humedad que necesitamos o la escasa humedad que tuvimos en cuanto a precipitaciones, y hace que las raíces tengan la capacidad de explorar un poco más en profundidad para poder buscar en este año en particular esa humedad necesaria para lograr estos rendimientos. Ujú. Incluso en lo que de acá en adelante volvemos otra vez a insistir en lo mismo, en los muestreos, en la rotación, en un cultivo de servicio, eh,
porque el ingeniero agrónomo pasa a ser fundamental. Hoy decidir una siembra de trigo, obviamente que dependemos de una precipitación abundante y que esa precipitación infiltre en el suelo, pero sí necesitamos hacer un análisis de agua en el suelo, por ejemplo, para poder saber de dónde partimos o a qué potencial apuntamos. Entonces, hoy cumple un rol fundamental el ingeniero agrónomo en la parte agropecuaria con los productores, en trabajar en conjunto, en codo a codo. Bien, y esa irregularidad que ves vos en los rendimientos y que todos destacan, ¿es, como se dice habitualmente, de lote en lote? ¿Hay diferencias en cortas distancias de rendimiento? Sí, pero es impresionante, Marcelo, ¿eh? Es impresionante la diferencia que hay. Y volvemos a lo mismo, alambre de por medio en un productor que viene laburando o invirtiendo, en realidad invirtiendo hace 3 o 4 años, porque yo siempre digo que no es un gasto, sino es una inversión. Hoy tenés los resultados. Hoy tenés los resultados alambre de por medio, con un potencial de rendimiento totalmente distinto a la par. Después entra a jugar mucho, digamos, la variedad que se sembró, el ciclo que se sembró, cuándo se hicieron los tratamientos, si hubo consumo de maleza en los perfiles durante el invierno, en la primavera. Hay un montón de factores que cuando el agua escasea o las precipitaciones escasean, son fundamentales a tener en cuenta. Pero esto lo tenemos que hacer a partir de ahora, a partir de la cosecha. Por eso yo siempre digo que la siembra de octubre empieza en esta cosecha, para tomar decisiones, para ver para dónde vamos, para ver qué hacemos, para decidir hacer un cultivo o no, otro cultivo hacer un trigo o no, o dejar el barbecho limpio hoy para hacer un maíz temprano, o hacer un cultivo de cobertura como vicio, centeno, avena y demás. Imagino yo, digo, en esto del protagonismo del ingeniero agrónomo, que todas las explicaciones técnicas de las que das en cuanto a las alternativas que tiene un productor, también se comienzan a intermezclar con las condiciones de mercado que se dan hoy, con un conflicto en marcha, con los fertilizantes con un precio incierto. También todo eso va variando y la posibilidad de reemplazo, inclusive que ya se están hablando de muchas alternativas de los fertilizantes. Imagino que la actividad de asesoramiento hoy pasa por una cuestión integral y por una cuestión de un escenario de múltiples efectos que se dan a la hora de decidir, ¿no? Sí, totalmente. Hoy llevas mucha parte de gabinete, como seguimos nosotros, trabajando con el productor, en la parte administrativa y en la parte de costo, en la parte de números. O sea, hoy si bien tenemos, por ejemplo, en la fecha de siembra de trigo, que va a ser a partir del 20-25 de mayo, tenemos un mes para acumular precipitaciones, si nos acompañan algunas lluvias, también entra a jugar, el productor tiene intenciones de hacerlo, pero depende principalmente de las reglas que tengamos a futuro, de los precios de los fertilizantes, qué puede pasar de acá a un mes, el que no compró ahora o el que está viendo. O sea, son muchas variables a analizar que dependen de sentarse, sacar números, charlarlo, buscarle un poco la forma. Hoy un trigo con los precios de diciembre te tienta mucho hacerlo, pero también tenés alrededor de 15 quintales de trigo, solamente de trigo de fertilizantes. Entonces, bueno, o sea, hay que sentarse, verlo y evaluar. Por eso te decía que hacer un trigo hoy depende mucho de un análisis de agua cuando caigan las precipitaciones, para ver a qué potencial podemos llegar allá a diciembre. Bien. Gastón, como siempre, gracias por tu contacto, por guiarnos un poco en lo que tiene que ver con lo agronómico. La última te hago, ¿te animás a dar un promedio de rinde de soja y de maíz en campos, digamos, buenos de nuestra zona núcleo? ¿Qué promedio se puede lograr, más o menos? Es muy difícil porque hay mucha variabilidad. Pero bueno, hoy podemos llegar a apuntar a maíz de 120 quintales promedio. Pero volvemos a lo que te decía en la última charla. Ese promedio es muy errático porque en una punta de un campo tenés una cosa y en la otra punta del lote tenés otra. En soja hay arriba de 4.500 kilos los promedios. Y también tenés soja de 10. De acuerdo, si avanzás 5 kilómetros para adelante, entonces a nivel zona es muy errático. Son muy puntuales este año para sacar
promedios. Es lo mismo, lo que está pasando ahora en estos momentos, a lo mejor con un productor del otro lado de la pantalla, es lo que me pasaba a mí cuando yo daba los milímetros. ¿Qué dice este muchacho? Si a mí me llovió 8 y está diciendo que llovió 23, depende, con los rindes debe ser lo mismo, ¿no? Algunos te debe estar diciendo a mí me rindió un poco más y otro debe decir a mí no me rindió ni el 10% de lo que está diciendo. Esa es la irregularidad de la que hablamos, ¿no? Exactamente, exactamente. Tal cual como fueron la lluvia y entra a jugar la calidad de suelo, el manejo, bueno, lo que venimos hablando. Claro. Pero vos fíjate que a nivel nacional hablan de un promedio de entre 28 y 29 quintales. O sea, por eso te digo que es muy errático para donde el punto donde vayamos a evaluar, vamos a tener un promedio totalmente distinto. Querido, abrazo enorme. Un fuerte abrazo, seguimos en contacto. Chao, querido. Saludos al viejo. Ahí estaba Gastón Favaro, el ingeniero Gastón Favaro, charlando un poco de agronomía que siempre también nos vienen a nosotros y a los productores, obviamente.